Les invito, mis hermanos, a que examinemos este importantísimo tema titulado Sed santos, sed perfectos. Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dijo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No pretendo haberlo alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, dice. Aún no estoy en la perfección que el Señor demanda. Aún no he llegado a la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo: prosigo hacia esa meta, sigo hacia adelante, esperando perfeccionarme en Cristo y obtener el supremo llamamiento, el cual es la vida eterna en el cielo. Hay conflictos en la iglesia cuando no sabemos distinguir qué es perfección y qué es santidad. El catolicismo ha dejado una muy mala impresión de lo que significa ser santo, ¿no? Ser santo es ser alguien inmaculado, al que le resplandecen las vestiduras y le sale una aureola sobre su cabeza, y entonces, esa es una persona que muy santa. Pero el denominacionalismo también. El denominacionalismo también ha distorsionado la idea de ser santos. De hecho, cuando aquí Pablo dice: prosigo a la meta, sigo hacia adelante, no he alcanzado la perfección, las denominaciones, por ejemplo el pentecostalismo, creen que cuando una persona es ungida o bautizada en el Espíritu Santo, entonces inmediatamente sellado, inmediatamente es perfeccionado. Ellos creen que la perfección se puede alcanzar de ipso facto, de un solo golpe. Y dicen que es cuando la persona es bautizada en el Espíritu Santo y habla en lenguas. Eso es totalmente una distorsión de lo que dice la Escritura acerca de ser santos y de ser perfectos. La santidad, dicen también otros, la santidad es algo que se alcanza durante la vida cristiana. Que la santidad es algo por lo cual tenemos que luchar y obtener. Y tampoco es así. Y que la perfección es un imposible. Bueno, si fuese un imposible, el Señor no nos pediría que fuésemos perfectos, porque sus mandamientos no son gravosos y Él no pone al hombre cosas imposibles de alcanzar. La perfección es algo que se puede alcanzar y algo, por ende, por lo cual debemos luchar, debemos procurar alcanzar. Y quiero que hablemos, hermanos, de las consecuencias del mal entendimiento sobre estos dos términos: sed santos, sed perfectos. Primer consecuencia, al no distinguir estos dos conceptos, primer consecuencia, en una iglesia donde sus miembros no sepan distinguir qué es ser santo y qué es ser perfecto, se pueden llegar a cometer juicios apresurados, juicios acelerados. Se juzgan los unos a los otros bajo premisas erróneas, porque cuando se le exige a un hermano santidad y se le juzga por no ser santo,
Puede que esté equivocada la persona que juzga y lo que está pidiendo es perfección. Pero a veces llamamos santidad a lo que deberíamos llamar perfección. Los cristianos de Corinto, primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios. ¿A quién le escribe Pablo? A la iglesia de Dios que está en Corinto, y mire cómo les llama: los santificados en Cristo Jesús, llamados. Ellos ya habían sido llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, y aquí nos involucra a nosotros, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Los de Corinto eran ¿qué? Santificados, eran santos según las Escrituras. Y sin embargo tenían tropiezos, falencias, errores, hasta el punto que el apóstol Pablo les dice en primera de Corintios capítulo 3, unos 2 capítulos más adelante: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Muchos aspectos de la vida cristiana, los de Corinto no eran capaces aún de sobrellevarlos, y tuvo Pablo que alimentarles con los primeros rudimentos, con los temas básicos de las Escrituras, y no darles alimento sólido. Es decir, eran santos, pero no eran perfectos. Habían sido santificados por Cristo, pero tenían imperfecciones, las cuales por supuesto en el transcurso de su vida cristiana tenían que pulir, tenían que corregir. ¿Y cuántas veces no fallan algunos señalando y juzgando y diciendo: este hermano no anda en santidad, tal hermano no es santo, cuando en realidad lo que estamos pretendiendo decir es que no es perfecto? Y he ahí el error, porque la santidad sí es un requisito para ser salvo, pero la perfección no es algo que se deba exigir. Es algo que uno da a Dios, le rinde a Dios, produce para el Señor. Pero si un hermano no llega a la medida de la plenitud de Cristo, a la perfección, ¿será entonces que no será salvo? No lo creo. ¿Cuántos hermanos no se convierten y por más que se esfuercen no tienen la capacidad de entender las Escrituras como otros sí la tienen? ¿Cuántos hermanos no se bautizaron y en el recorrido por alcanzar la perfección fallecieron y no la alcanzaron? ¿No son salvos? Por supuesto que si permanecieron en fidelidad y en santificación fueron salvos. Son salvos. Pero exigimos eso, perfección. Y queremos que todas las cosas sean correctas y estrictamente acorde a tal y como lo demanda el Señor. Y eso es pedir perfección. Y a veces juzgamos mal y decimos: es que falta santidad, cuando no la falta. Otra consecuencia del mal entendimiento, de no distinguir santidad de perfección, se pierde el compañerismo entre los hermanos, cuando no se distingue santidad de perfección. Se pierde totalmente el compañerismo, porque los que exigen perfección, creyendo que es santidad, esos son los legalistas, los que juzgan, los que señalan. Y observen ustedes lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 3, lo que produce una clase de persona de estas en la hermandad. Pablo tuvo que exhortar diciendo: el que come, es decir, el fuerte en la fe, el que no tiene su conciencia limitada a cosas que Dios no estipuló como ley en su palabra, el que come
en este caso en la iglesia de Roma era el gentil, no menosprecie al que no come, al cristiano judío que por su vieja religión su mente estaba atada a esos preceptos de la ley, pese a que Cristo había dicho que habían quedado clavados en la cruz. Entonces, lo que se produce en una persona que ve a otra, que juzga, que señala, es menosprecio. Los judíos estaban menospreciando, los gentiles estaban menospreciando a los cristianos judíos. Entre tanto, que estos débiles en la fe lo que hacían era juzgar de pecado a todo el resto de la hermandad. A esos que juzgan, a esos que señalan erróneamente, exigiendo santidad a lo que deberían llamar perfección, causan menosprecio, hacen que los demás lo rechacen. En la Dorada Caldas había un hermano que todo lo juzgaba, todo, no rebajaba ni una. Y si no tenía motivos, buscaba motivos a ver en qué podía reprenderlo a uno. Como dice el adagio popular, le buscaba un pelo a un calvo. Y por todo juzgaba. Y llegó a un punto en que uno iba por la calle y si se encontraba con ese hermano, uno primero se miraba. Cómo estoy vestido, cómo me peiné, no sea que me juzgue, no sea que me reprenda, no sea que me señale. No, ¿sabe qué? Para librarme de él, mejor me cruzo de calle y me escondo. ¿Qué causa una persona de esas en la iglesia? Menosprecio. Y el Señor dice, no menosprecie, pero es que es inevitable, lo causa. Es el hermano al que muchos evitan. Y después esa persona que sufre a sí misma el menosprecio, pero no se da cuenta que debe cambiar esa actitud de estar juzgando. Porque después se siente rechazada, menospreciado. Pero debe cambiar eso, porque tal vez está confundiendo qué es santidad con qué es perfección. Entonces, consecuencias de no distinguir esto, se pierde el compañerismo en una congregación. Otra consecuencia, los débiles en la fe tienden a irse de la iglesia porque no son tolerados. Dice Romanos capítulo 15, versículo 1, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Y la pregunta es, aquí, ¿los débiles eran santos? Por supuesto que eran santos. A los cristianos en la Biblia se les llama santos. Lo eran, pero no eran perfectos, tenían flaquezas y los fuertes debían soportarlas. Pero cuando no se distingue santidad de perfección, cuando llamamos santidad a lo que realmente es falta de madurez, falta de crecimiento, falta perfeccionarse y pulirse en ciertas cosas de la vida cristiana, entonces juzgamos y decimos, no es santo. Y se adhieren unos textos por ahí donde sin santidad nadie verá al Señor, etcétera, y juzgan mal. Y entonces eso causa desánimo en el hermano débil en la fe, en el recién convertido, en aquel que le falta comprender muchas cosas, no ha madurado y puede provocar que se aparte de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso ocurre cuando no se distingue santidad de perfección. También, hermanos, otra consecuencia y gravísima, puede haber pérdida de la fe en los que juzgan. Ellos están en un riesgo tremendo cuando juzgan a un hermano y dicen, no es santo, no anda en santidad, y realmente lo que le falta es perfección. Ese hermano puede perder la fe por muchos factores,
Y vamos a hacer una comparación del caso de Elías. Romanos capítulo 11 del 2 al 4 dice: ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? ¿Qué estaba haciendo Elías en su época? Estaba huyendo porque lo querían matar. Se va a vivir por allá al desierto dentro de una cueva. Y empieza Elías a invocar a Dios diciendo: Israel está perdido. Israel cayó. Solo yo soy el único santo y perfecto dentro de la nación. Y invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, mira lo que han hecho tu pueblo. A tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y observen, y solo yo, el único santo, he quedado. Y tras del hecho procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta a Elías? Le dice: no te creas mucho, Elías. Me he reservado 7,000 hombres. Hay en Israel 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. También son santos. No te creas, pues, que eres el único perfecto. Este es el problema de aquellos que confunden santidad con perfección. Se creen perfectos y exigen perfección, y no se dan cuenta, primero, que les falta, y segundo, llegan a tener un grado de orgullo religioso, de creerse en los únicos perfectos en una congregación. Todos están mal menos yo. Semejantes aquí al caso de Elías. Esa consecuencia viene por no entender correctamente el significado de ser santos. Y ese mal concepto hace que el creyente vaya perdiendo la fe. ¿Por qué? Porque al ver que cuando no todos son como él, se desanima, se aparta. La persona empieza creyendo erróneamente que es más santo que los demás. Firmemente cree que él es el único que piensa y actúa correctamente, y luego empieza a jugar el papel de juez. Este anda mal, este no es santo, este no se santifica, este está en pecado. ¡Qué tristeza! Y empieza después a mirar con ojos negativos a la iglesia y juzga a los demás según su propio concepto de santidad y no según las Escrituras. No tiene tolerancia con los débiles. Y entonces, cuando se desanima, creyendo que todos están mal y que él está bien, hacen lo de Elías. Se van a un desierto y se esconden en una cueva, es decir, se apartan de la iglesia. Y tú vas y los visitas. Hermano, hermana, ¿por qué no has regresado? ¿Por qué no has vuelto? Es que en esa iglesia no están en nada. Empieza ese tipo de críticas. Nadie quiere servir al Señor como debería. Soy el único. Es que a fulano, a perencejo y a sutano les falta. Yo vuelvo si primero cambian ciertos errores, si primero se corrigen. Y agregan, y comenzando por ese predicador. También es muy común la crítica de: es que eso ya no es iglesia de Cristo. Qué tristeza que juzguen así las cosas. Eso ya no es iglesia de Cristo. ¿Por qué no es iglesia de Cristo? No, hermano, es que no se comprometen, no hacen, no cumplen, faltan en la asistencia, no hay santidad, no es iglesia. No, sí son iglesia y sí son santos. Tienen es que corregirse, madurar, perfeccionarse, pero estás juzgando mal. A los de Corinto, con todos sus problemas habidos, se les llamó los santificados en Cristo. Pero el no saber distinguir lleva a las personas a ese grado de sentirse perfectos, y al ver que falta eso en la iglesia, eso que exigen, entonces se desaniman y se apartan. Y finalmente, porque he conocido en lo personal, he conocido hermanos así. Visité a un hermano así que se apartó, a propósito, el mismo del que uno se escondía.
y llegó y dijo: hermano, he pensado mucho las cosas y no voy a volver hasta que no corrija cosas dentro de mí, hasta que yo no cambie, porque tengo mis fallas y he luchado con ellas y no he podido. ¿Saben cuál es el concepto que tiene tenía ese hermano? Gracias a Dios hoy persevera fiel. Creía que para estar en la iglesia tenía que ser perfecto, pero a eso le llamaba santidad. Para estar en la iglesia no hay que ser perfectos. De hecho, en la iglesia es donde nos perfeccionamos. Es diferente, el panorama es diferente. Y yo, pero ¿por qué no vuelves? Mira que estás equivocado en tu concepto. Y utilizaba mal unos textos de la Biblia. Obsérvenlos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 15 al 16. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hermano, no lo soy, entonces no voy a la iglesia. Cuán equivocado estaba. Y el otro texto favorito de muchos, ¿no? Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, no estoy diciendo que se puede ver al Señor sin santidad. Debemos ser santos para poder ver al Señor. El problema es que muchos citan este texto y llaman santidad a lo que en mente o a lo que realmente deberían llamar perfección. Y citan este texto condenando a los hermanos que sí son santos, mas no perfectos. Ese es un serio problema. Y esto genera conflictos en una iglesia. Y si no aprendemos a distinguir estos dos conceptos, hermanos, estamos destinados a caer y a no progresar como iglesia. Y vamos a hablar de la santidad. Dios nos pide santidad. Sin ella nadie verá al Señor. Pero ¿qué es santidad? Vamos a las definiciones. La palabra santificado o santo, según los diccionarios o léxicos, yendo directamente a su raíz, en el idioma griego la palabra o el término es hagios o hagiasmo, según la conjugación. Y esta palabra significa, dice, cuando el término se aplica a los seres humanos, el sentido es diferente. No se trata de una santidad propia, sino derivada. ¡Qué definición tan excelente! Nadie es santo por su propia cuenta. Nadie puede. Todos pecaron. Todos deshonraron a Dios. Todos hemos quebrantado su ley. No hay justo ni aún uno. Así que la santidad que el cristiano recibe, o ese llamado a ser santos, como dice 1 Corintios 1, no es algo que el cristiano alcance. Es algo que Dios le da. Es un regalo. Y eso significa el término. Y miren, en el hebreo el término es kadosh. De ahí que signifique apartado. Entonces, en el caso de los seres humanos o los objetos, la santidad quiere decir que la persona o la cosa han sido ¿qué? Separadas para Dios. Esa es la idea de la palabra santificar. ¿Qué es ser santo? Es estar apartado. Pero oído, no uno, sino Dios es quien lo santifica a uno. Ahora yo quiero, comprendiendo este término, que miremos cómo es que Dios santifica a sus hijos, cómo es que Dios santifica al cristiano. Efesios 5, del 25 al 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Cómo es que Cristo santificó la iglesia? Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, en el bautismo ocurre la santificación.
en el bautismo. A partir del momento en que una persona es purificada en el lavamiento del agua, cuando se arrepiente, cuando confesó a Cristo, cuando se convirtió y fue a las aguas del bautismo, a partir de ese momento Dios lo ha santificado y a partir de ese momento es santo delante del Señor. Eso es lo que significa el término santo y es a partir de ahí lo dice, cómo santificó Cristo a la iglesia, a partir de cuándo. Se entregó por ella con un propósito, ¿para qué? Apartarla del mundo, santificarla, ¿cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y ese concepto de que santificar es apartar, Dios aparta, ocurre en el bautismo. Observen Colosenses capítulo 1 del 12 al 13. Dice: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos porque antes éramos indignos, pecadores, destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23. Destituidos de su gloria por el pecado, pero nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos saca de las tinieblas y ese proceso de sacar, de apartar y de introducir a la luz, ¿qué es? Sino apartarnos, es decir, santificarnos. Por eso dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado. Ese concepto de trasladar es equivalente a santificar. Nos apartó para el reino de su amado Hijo, para que tengamos herencia con los santos en luz. Entonces, realmente, ¿cuándo ocurre nuestra santificación? No hay que esperar a que caiga el Espíritu Santo, tome control de nosotros y hablemos en lenguas. No, eso ocurrió a partir del momento en que usted, hermano, hermana, fue bautizado. Dios te apartó para su reino. Eres un santo, andas en la luz, eres miembro de la familia de Dios, has sido santificados. Por eso es que en la carta a los Corintios, en el capítulo 1, la introducción es a los santificados en Cristo Jesús, que están en Corinto. A ellos les escribo, a los que han sido apartados, han sido santificados. Con problemas, con carnalidades, con pleitos, con falsas doctrinas, pero han sido santificados. Ser santos no es ser perfectos. Y hablemos de perfección. Dios nos pide perfección, pero este término perfecto para muchos significa intachable, inmaculado, que no cae, que no tropieza, que no peca. Y vamos a ver qué es perfección. La perfección es algo que viene después de ser santos. Absolutamente nadie recién convertido es perfecto. Es un proceso. La perfección es un proceso. Hay grados, hay niveles de perfección. Tú puedes ser perfecto en unas cosas, débil en otras. Y Dios te llama a estar completo, perfecto en todo aspecto de vida. Como cristianos tenemos que trascender y madurar en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cómo es ese proceso? Miremos Efesios capítulo 4, del 11 al 13. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito, a fin de perfeccionar a los santos. ¿En dónde nos perfeccionamos, hermanos? En la iglesia. Porque en ella es donde enseñan los apóstoles y profetas en las Escrituras y donde enseñan los evangelistas, pastores y maestros. En la iglesia es donde nosotros vamos día tras día siendo transformados de gloria en gloria. Segunda de Corintios 3, versículo 18. Transformados de gloria en gloria a fin de alcanzar esa perfección.
para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo se edifique, y dice el verso 13, hasta que todos, ojalá esa es la meta, todos los miembros de la iglesia, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Qué nivel tan grande el que nos puso el Señor, que nuestro conocimiento sea exactamente el mismo del Hijo de Dios. Muy difícil. Pablo, siendo apóstol lleno del Espíritu Santo, repartía dones espirituales, y dice en Filipenses 3, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero sigo adelante a alcanzar esta meta. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, a ese nivel de la plenitud de Cristo. Es algo que se puede alcanzar, por supuesto que se puede, el Señor no pide imposibles. Pero es difícil de alcanzar, claro que sí. No pretenda usted, hermano, hermana, que ya lo alcanzó, cuando Pablo dijo a los filipenses que él no pretendía haberlo alcanzado, seguía hacia adelante. Y la palabra perfección, para que no nos confundamos, es sinónimo o equivale a madurez. Eso es lo que significa perfección, madurez. No es alguien que nunca peque, no es alguien que nunca tropiece, que no tenga debilidades, no, es alguien maduro, que ha alcanzado un grado de conocimiento y de vivencia de la vida cristiana en donde ya no cae tan fácil como al principio de su vida cristiana. Eso es perfección, madurez. Otras versiones de la Biblia, y los invito a leer esta, la Nueva Traducción Viviente, el mismo texto, dice, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Y observen cómo describe la perfección aquí. Es un proceso. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y del conocimiento del Hijo de Dios, y que seamos, no dice perfectos esta versión, sino maduros en el Señor. Esa es la perfección que exige de nosotros nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Madurar en todo aspecto de la vida cristiana, alcanzar el fruto del Espíritu en todos sus ámbitos. Yo no puedo exigirle eso a un hermano. Él a su tiempo dará ese fruto, y el crecimiento lo da Dios. Algunos tardan en darlo, otros se aceleran más y dan el fruto. Gloria a Dios por eso. Pero todos estamos en el mismo barco, rumbo hacia la misma meta. Y aún, pese a que hayan hermanos que son maduros ya y otros que no, todos somos santos, santificados en Cristo Jesús. Que nadie te diga, porque tropezaste, porque caíste, porque tuviste algún inconveniente en tu vida, que no eres santo, porque lo eres. Cristo te santificó, te separó para su reino. Hermano, es que como tropecé me juzgan. ¿Te arrepentiste? Sí, hermano, ya me arrepentí. Entonces estás en el reino de la luz. La sangre de Cristo te limpia de todos tus pecados y te arrepientes y los confiesas. Estás en el reino de la luz, eres un santificado en Cristo Jesús. Sigue adelante. La perfección es un proceso. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra, mis hermanos? Si no estudias las Escrituras, no lo vas a lograr. Observa lo que dice Primera de Timoteo 3, del 16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el cristiano, el creyente, el santo, sea perfecto, maduro,
Es con ese fin que Dios nos dejó las Escrituras, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú no estudias la Biblia, si no la lees, si no meditas en ella, no vas a alcanzar la madurez que el Señor te demanda. Porque para eso están las Escrituras. Ahora, observen que el hombre de Dios que es perfecto o maduro no es aquel que se sabe de memoria las Escrituras. Este texto no enseña eso. Porque la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y para tú poderla enseñar debes tener ¿qué? Conocimiento, pero ahí no termina. La Escritura no solo te enseña, la Escritura te redarguye y te corrige y te instruye en justicia. Si estos elementos se suman, entonces puedes lograr la madurez o perfección. Muchos solo llegan al primer eslabón, conocimiento, y creen que ya son maduros, perfectos. Vea lo que les falta. Les falta ser redarguidos, les falta corregirse en muchas cosas. Aún hay camino por recorrer rumbo a la madurez o perfección espiritual. Además, el conocimiento de las Escrituras, si no nos transforma, si no nos renueva, envanece y de nada sirve. Usted no es maduro. Usted es simplemente un intelectual de la Biblia, pero no es maduro. Porque ese conocimiento, Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo hombre, se despoja del viejo, se reviste del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe hacer ese conocimiento? ¿Qué debe hacer la palabra de Dios en tu vida? Te va renovando hasta el conocimiento pleno. Tienes que ser renovado, cambiado. Tu vieja manera de vivir, el viejo hombre cargado de celos, iras, contiendas, disensiones, envidias y toda carnalidad debe morir. ¿Cuándo eres maduro? Cuando ha muerto. Porque muchos creen que porque se sabe en la Biblia, entonces ya alcanzaron la perfección. Ser santos no es ser perfectos. El cristiano es santo porque es parte de la iglesia, porque Dios lo ha separado del mundo. Por eso dice de la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, aparte, pueblo adquirido por Dios, obviamente con la sangre de Cristo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero al ser llamados santos, no significa que ya seamos entonces perfectos. Esos que reclaman perfección a los hermanos, a la iglesia, ¿saben quiénes son los únicos que pueden exigir perfección? Los perfectos. Cuando usted sea perfecto, exija. Dios no la exige porque Él es perfecto. Mientras usted no lo sea, no exija. Más bien anime, motive, inste a los demás a que sigamos en ese recorrido. Ser santo no quiere decir que no vas a pecar. Primera de Juan 1:8, porque si decimos que no tenemos pecado, pecamos doble, nos engañamos. Y la verdad no está en nosotros. Ha sido santificado. No significa que no peque. ¿Cuál es la diferencia? Porque alguno dirá, bueno, si el santo peca y el mundano peca, pues ¿cuál es la diferencia? El santo peca por debilidad, por carnalidad, por su estado de niñez. El inconverso, el mundano, peca porque vive en el pecado, se deleita en el pecado, practica el pecado. El cristiano no lo practica, pero no está exento de tropezar. Pero no lo practica. No vive en borracheras y en todo tipo de desorden como antes de serlo. A eso renunció y sin embargo es débil, tropieza, se levanta,
sigue adelante, se transforma y día tras día las debilidades que lo hacían caer van muriendo hasta el punto en que no peca. Eso es un estado de madurez. Pero que no se equivoque aquel que crea que ser santo implica no pecar, ¿no? Ya esa persona ha sido separada por Dios y está en el reino de la luz, y si cae, el Señor es fuerte para volverlo a levantar. Y es misericordioso, y en la sangre de Cristo le sigue limpiando sus pecados, eso sí, bajo las cláusulas de arrepentirse y confesar, obviamente. Y quiero que hablemos de este asunto. Santos de la Biblia que no eran perfectos. ¿Eran santos? Sí. ¿Perfectos? No. Y el primer tema que pusimos fue el de Pablo. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. ¿Era santo Pablo? Por supuesto. ¿Pero era perfecto? No. ¿Y qué decir del apóstol Pedro, a quien Cristo le dio las llaves del reino y abrió las puertas a los judíos en Pentecostés, a los gentiles en la casa de Cornelio? Y pasados unos años tuvo que Pablo confrontarlo cara a cara porque tenía debilidades, todavía esas raíces judías. De hecho, en el episodio de Cornelio, Hechos capítulo 10, vemos esos indicios de judaísmo en Pedro, porque se le muestra un lienzo donde estaban los animales inmundos, los que prohíbe la ley, y se le dice mata y come, y él dijo no. Y eso significaba, vaya y predíquele a los gentiles. 10 años atrás te dije, vaya por todo el mundo, predique a todas las naciones. No estás haciendo caso, Pedro. Te dije a toda criatura, a todas las naciones, 10 años, y no se ha convertido el primer gentil. Y le muestra un lienzo. Y entonces cuando llegan de Cornelio, es tan honesto y sincero Pedro, que dice, ustedes deben entender cuán abominable es para un judío acercarse a un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no llame inmundo a lo que él limpió, y procede a predicar. Y aún así, Dios, derramando su Santo Espíritu sobre Cornelio y los de su casa, 14 años después, dice, Pablo llega a Antioquía y tuvo que confrontar a Pedro cara a cara, porque lo que hacía era de condenar. ¿Era Pedro santo? Por supuesto, pero no era perfecto, tenía sus flaquezas, sus debilidades. La iglesia de Corinto, si nos pusiésemos a leer la primera carta, todos los problemas que tienen, preferencias por predicadores, capítulos 1, 2 y 3, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas, un fornicario ahí y la iglesia tolerando esa situación, capítulo 5, problemas y pleitos entre hermanos que no los solucionaban entre ellos, sino que los llevaban a las cortes fuera de la iglesia, capítulo 6, problemas con relación a lo del matrimonio, capítulo 7, capítulos 8, 9 y 10, problemas de idolatría, tiene que exhortarles Pablo a que abandonen la idolatría, las mujeres predicando en la congregación, las profetisas no usando la señal que Dios le dijo, el velo, tomando mal la cena del Señor, llevando fiambre a algunos para la iglesia, desórdenes con el uso de los dones espirituales. Todos hablaban al mismo tiempo y Pablo les dice, donde alguien entre a la iglesia y los ve hablando a todos, van a decir que ustedes están locos. Problemas de doctrina tenía la iglesia de Corinto, sí, una sola doctrina tenían errada, pero ¿cuál doctrina? Vaya a ver usted, no creían en la resurrección de los muertos, capítulo 15, y les dice Pablo, si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Y esta iglesia, en la introducción de esa carta, se les dice a los santificados. Hay que distinguir qué es ser santo y qué es ser perfecto. Y por último, mis hermanos, la santidad es un regalo de Dios. Dios nos dio la santidad, nos santificó, pero debe pulirse. Esa santidad que Dios nos dio
debe perfeccionarse. Ahí sí debemos trabajar bastante en nosotros mismos. Y lo dice textualmente 2 Corintios capítulo 7 versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cómo? Ya tenemos la santidad, pues perfeccionémosla, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad Dios te la regaló, pero tú debes pulirla, debes perfeccionarla. Dios te apartó del mundo, te introdujo al reino de la luz, pero tú debes mejorar muchos aspectos de tu vida porque tu viejo hombre está todavía viciado y necesitas día tras día despojarte de muchas cosas. Los celos, la ira, la envidia, los malos pensamientos y muchas otras cosas que a veces al cristiano lo atan, lucha contra ellas, pero ya es santificado, pero tiene que pulir y perfeccionar esos aspectos de vida. Entre tanto, nos tenemos que animar unos a otros y no que un cristiano sorprenda a otro que tiene esos detalles de vida, esas imperfecciones y diga, estás perdido, no eres santo. Porque genera pleitos en la iglesia, divisiones, causa menosprecio. Ya hablamos de las consecuencias al principio, pero yo quiero mostrarles a la luz de la Escritura la base fundamental para perfeccionar la santidad. Puedo gastar mucho tiempo aquí pidiendo que perfeccionemos la santidad, pero la idea es que aprendamos cómo. Bueno, hermano, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo alcanzamos? Eso no se logra aprendiéndose la Biblia de memoria. Eso no se logra sabiendo griego, hebreo y arameo. No es algo que se alcance convirtiéndose en el mejor expositor por redes sociales, en el mejor debatista, el que refuta a todo el mundo. No, así no se alcanza, así no se perfecciona la santidad. ¿Saben cómo se logra? Ahí lo dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Trabaja en tu temor, en tu reverencia, en cuanto respetas la autoridad del Señor, en cuanto admiras su gloria. Por ahí está la solución. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el todo del hombre. De esto mana la vida. De esto depende nuestra salvación. El temor a Dios. No es convirtiéndose en el mejor debatista, porque hoy día veo por ahí muchos en redes sociales con esas ínfulas. Y otros hermanos aplaudiendo, ay, este sí es santo, este es perfecto. Así no se logra. Y se mofan, ¿no? Por la sabiduría que tienen, se mofan. Pero cuán poco temor de Dios tienen. No se alabe el sabio en su sabiduría, dijo Jeremías, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que no solo pido conocimiento, sino que hago misericordia, juicio y justicia. Y que más que conocimiento, estas son las cosas que quiero que ustedes hagan: misericordia, juicio, justicia. Entiéndanme, compréndanme. El temor de Dios es lo que nos mueve a cumplir todas estas cosas. Aprende a amar a tu prójimo, a ser misericordioso, a comprender las flaquezas de los demás. Esfuércese por eso. Si un hermano tropieza, esfuércese por ponerse en sus zapatos y mirar por qué tropezó. No justifiques el pecado, pero al menos ten paciencia y soporta sus debilidades y anímalo. Tolerancia. Estas cosas quiero, dice el Señor. Estas cosas son las que quiero. Hay muchos cristianos
tanto, perdónenme la expresión, del común, refiriéndome a nomás los de banca, y expositores, predicadores, aunque todos somos iguales delante de Dios. Hago es la distinción con respecto a las funciones que llevan a cabo, que conocen de Dios, pero desde el intelecto, no más. Un conocimiento intelectual. Y no le conocen desde el temor. Esos se alaban en su sabiduría, pero no lo entienden ni le han conocido en el ámbito personal. Y para perfeccionar la santidad, debemos experimentar a Dios en el ámbito personal. Tener una relación íntima con Dios es esencial para alcanzar la madurez. Y pocos se atreven a hablar de esto. Cuando intimas con Dios, sabes y hasta sientes que Él está ahí pendiente de ti. Oras y ves la respuesta de Dios en tu vida. Ves cómo contesta tus oraciones. Consagrados, dedicados a Él, cantando alabanzas, deleitándonos por estar en Cristo Jesús, por estar en su reino, siendo transformados, sensibles ante los hermanos que sufren, porque eso te conmueve, porque el estar en la presencia de Dios te mueve a eso. Pero no, mucho se ha instruido a que solamente podemos estar en comunión con Dios por medio de nuestro intelecto. Muchos cuando me oyen hablar así, este sermón lo he dado en otras congregaciones, o les he hablado, dicen, uy no, ese hermano ya parece un pentecostal. Eso está pasando al fanatismo. No, eso no está bien. Eso es emocionalismo. Tildan esto que digo de emocionalismo y otros se burlan. No, hermano, pero la era de los dones espirituales, eso que tú hablas eso. No le conocen aún. Esa es la realidad. No lo han experimentado desde el ámbito personal. No lo conocen. Cuando tú aprendes a intimar con Dios, te levantas y lo primero que quieres hacer es darle gloria al Señor por la vida que te ha dado. Mantienes en oración constante y empieza a morir de isofacto el viejo hombre. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dejas el odio, la ira, la envidia. Dejas todas estas cosas y dejas de ser un simple oidor y pasas a ser un gran hacedor de la obra. El que no conoce a Dios desde una relación personal, sino meramente intelectual, se agranda en su intelecto, y ese es el factor común de muchos, agrandados en lo que saben, en lo poco que saben, y se mofan unos con otros porque saben un poquito más. Hay un grupo por ahí de debates al que hace años me invitaron, ahí pertenezco, y siempre que sacan un tema, nunca es para verdaderamente proponer una enseñanza o edificación, es para ver quién me contesta, quién me contradice y yo cómo lo corcho, yo cómo le refuto, porque yo tengo que demostrar que sé más de la Biblia que los demás, y quieren relucir a través del conocimiento. No conocen a Dios. Y condenan a todo el que no concuerde con ellos hasta en la más mínima tilde. Es que si no concuerdas conmigo, estás en pecado y te vas a ir para el infierno. Esa es la manera de pensar. Tengamos cuidado porque muchos están admirando a esa clase de hermanos. Los alaban, los enaltecen y ellos siguen mofándose, creyéndose superiores y no conocen a Dios.
A lo más que te pueden llevar es a tener un intelecto de la Biblia, no más. Hermanos, perfeccionar nuestra santidad también implica morir a todo materialismo. Sed santos, sed perfectos. Todo aquel que ha sido convertido a Cristo en el bautismo ha sido santificado. Es un santo delante de Dios. Dios le llama santo porque el tal ha sido apartado de las tinieblas y trasladado al reino de la luz. Que tropieza, que falla y se levanta, siga adelante. Prosigo a la meta, dice el apóstol Pablo. Al supremo llamamiento, quiero alcanzar la gloria eterna, quiero servirle a Dios y debo perfeccionarme a mí mismo. Debe morir el viejo hombre y ser revestido del nuevo, pero es un proceso, es una transformación de gloria en gloria. La única transformación que ocurre de isofacto es la del día final. En un abrir y cerrar de ojos, ahí seremos transformados, pero en esta vida estamos llamados a renovarnos, pero es un proceso. ¿Qué tan largo? Porque algunos dicen, los perfeccionistas dicen, bueno, le doy un año, que si no me perfecciona en un año, ¿qué tan largo el proceso? Hechos capítulo 19 nos narra la historia de la iglesia en Éfeso, cómo Pablo estableció allí esta congregación con discípulos de Juan el Bautista que se tuvieron que bautizar en el bautismo de Cristo. Comienza la iglesia en Éfeso y se estima que 8 años después es que Pablo les escribe la carta a los Efesios, 8 años. ¿Y qué dice esa carta en el capítulo 5 y 6? Despójense del viejo hombre, revístanse del nuevo. 8 años y todavía necesitaban oír la exhortación de despójense del viejo hombre. El que hurtaba no hurte más, no mintáis los unos a los otros. O sea, todavía necesitaban perfección, madurez. Y a veces nosotros damos plazos. Te doy un año. Mis hermanos, mientras estemos en el reino de la luz, mientras estemos en los caminos del Señor, el proceso está en marcha. Dios da el alimento, Dios te da el crecimiento. Debes esforzarte, ya eres santo, esfuérzate por ir puliendo, perfeccionando muchos aspectos de vida. Y el Señor te promete que si permaneces ahí, no te va a desamparar. Él tiene cuidado de nosotros y ahí nos va a mantener, como dijo el profeta Isaías, capítulo 41, verso 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él pone el querer como el hacer. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre prestemos atención a esa palabra, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo anhelo, mis hermanos, que todos unánimes trabajemos en esto. Somos santos, no perfectos, pero vamos hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento. Pero para ser perfectos y maduros no es con el intelecto solamente, no es juzgando, sino teniendo tolerancia, soportando flaquezas, animando, exhortando. Y la base fundamental, el amor de Dios. ¿Y cómo se perfecciona la santidad? En el temor del Señor. Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención que me prestaron.